in public? Un aspecto clave de la seguridad aeroportuaria implica la implementación de diversas medidas y estrategias para garantizar la seguridad de los viajeros, el personal, los aviones y las instalaciones del aeropuerto frente a posibles amenazas. Todos hemos experimentado ocasionalmente momentos cansados y a veces divertidos durante estos controles. By the way, your airline, you suck at checking bag. Después de todo, algunos viajeros han intentado pasar de contrabando artículos realmente extraños. Únete a nosotros mientras te mostramos las 23 cosas más locas encontradas por la seguridad del aeropuerto. Número 23. Burrito de metanfetamina. La comida de las aerolíneas, a menudo el blanco de chistes culinarios, y la comida de aeropuerto, notoria por sus precios exorbitantes, han atormentado durante mucho tiempo a los viajeros cansados. En un audaz intento de evadir la mala comida y también a las autoridades, un individuo audaz tomó un riesgo al intentar pasar de contrabando su burrito casero con un ingrediente secreto, nada menos que metanfetamina. En un incidente sorprendente que dejó a los oficiales de seguridad en un aeropuerto de Houston rascándose la cabeza, el burrito de desayuno de un hombre levantó más de una ceja. Sintiendo que algo andaba mal, un oficial no pudo resistir la tentación de desentrañar el misterio detrás del peso peculiar y la apariencia abultada del burrito, convirtiendo lo que se suponía que era un control de seguridad de rutina en una sorprendente exploración culinaria. Dentro de los pliegues de la tortilla, debajo de montones de huevos y pimientos, los agentes descubrieron un paquete cubierto con cinta aislante negra. Al abrirlo, confirmaron que el pasajero llevaba clandestinamente varias onzas de metanfetamina cristalina ocultas por la fachada del burrito. Incluso cuando los agentes lo confrontaron, el hombre insistió en que simplemente era un desayuno normal que estaba transportando. Número 22. Granadas de humo. ¿Puedes imaginar la sorpresa cuando la seguridad del aeropuerto en el aeropuerto internacional Newark Liberty descubrió no drogas ni armas, sino 6 granadas de humo de grado militar, activas ocultas en el equipaje de mano de un pasajero en 2019? Este peligroso artículo prohibido fue descubierto solo gracias al equipo de inspección con ojos de águila que notó formas sospechosas entre las pertenencias del pasajero. Una vez que se registró la bolsa, se reveló el alarmante alijo de artillería envuelto en plástico de burbujas para evadir la detección. El individuo se dirigía a la República Dominicana en el momento del intento de contrabando frustrado. Aunque la posesión de granadas de humo domésticas no es ilegal en los Estados Unidos, llevarlas en vuelos comerciales ciertamente lo es. El potencial de caos peligroso, si se descargan en pleno vuelo, es evidente. Los funcionarios de la TSA estaban agradecidos de haber interceptado los dispositivos antes de la salida. Al final, al presunto contrabandista se le permitió entregar las granadas a un acompañante que no viajaba y continuar su viaje sin impedimentos. Número 21. Tigre en una maleta. Los tigres parecen temibles, pero indudablemente impresionantes. Pero sus pequeños cachorros, indudablemente, emanan un encanto irresistible. Sin embargo, independientemente de su innegable ternura, no hace falta decir que intentar transportarlos en tu equipaje es un absoluto no. Un caso verdaderamente asombroso de tráfico de animales salió a la luz cuando las autoridades del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok descubrieron un cachorro de tigre sedado oculto dentro de la maleta de una mujer en el año 2010. Oculto bajo una pila de tigres de peluche, el cachorro de 3 meses había sido astutamente disfrazado, solo para ser encontrado por el ojo atento de la seguridad del aeropuerto. La mujer, con destino a Irán, fue rápidamente interceptada, ya que la forma irregular y el peso excesivo de su equipaje levantaron de inmediato señales de alerta. Cuando los oficiales investigaron y descubrieron el cachorro de tigre, quedaron comprensiblemente atónitos. A pesar de que la mujer afirmó no estar al tanto de la carga ilegal, fue arrestada por contrabando de vida silvestre, un delito grave en Tailandia que conlleva fuertes multas y posible tiempo en prisión. El cachorro fue transferido a las autoridades de vida silvestre y, afortunadamente, sobrevivió después de haber sido probablemente drogado para el viaje. Lamentablemente, el comercio ilegal de mascotas exóticas impulsa un mercado mundial sombrío, con cachorros de tigre alcanzando precios exorbitantes. Los contrabandistas llegan a extremos inhumanos para transportar clandestinamente a los animales, anteponiendo las ganancias a su bienestar. Este asombroso caso demuestra la importancia de la seguridad aeroportuaria para interceptar no solo armas o drogas, sino también a víctimas sin voz de la explotación de la vida silvestre. Número 20. Peluca de cocaína. En uno de los casos de contrabando más extraños que jamás escucharás, un hombre colombiano fue atrapado intentando pasar de contrabando más de medio kilo de cocaína a España debajo de un enorme peluquín. En 2019, el hombre de cabello inusualmente voluminoso despertó sospechas en el aeropuerto de Barcelona por su peluca desproporcionadamente voluminosa. Cuando fue investigado por seguridad,
descubrieron un alijo de cocaína astutamente elaborado que totalizaba $34.000, todo empaquetado en el Alto Peluquín. Los españoles atónitos definitivamente habían presenciado algunas tácticas de contrabando salvajes en el pasado, desde implantes mamarios hasta piñas, pero un peluquín de cocaína llevó las cosas a alturas sin precedentes. El mercado negro prospera con sustancias ilícitas como la cocaína a través de las fronteras, tentando a los contrabandistas a idear esquemas de tráfico elaborados. Pero con la seguridad del aeropuerto en máxima alerta, incluso esfuerzos caricaturescos como esta peluca colosal son finalmente frustrados. En el juego del gato y el ratón del contrabando en aeropuertos, las autoridades una vez más salieron ganando. Las drogas fueron incautadas y el delincuente con abundante cabello enfrenta severas penas por su descabellada empresa. Parece que las tácticas alocadas simplemente no funcionan contra los equipos de seguridad de hoy en día, que son como detectives. Ellos eliminan el ruido y analizan hasta encontrar la verdad desnuda. Número 19. iPhones atados al cuerpo. En uno de los intentos de contrabando más escandalosos jamás vistos, un hombre que llegaba de Hong Kong fue atrapado con la asombrosa cantidad de 94 iPhones literalmente pegados a su cuerpo en un aeropuerto de China. La armadura humana de iPhones fue descubierta en 2014, cuando el hombre corpulento despertó la sospecha de los oficiales. Debajo de su ropa abultada, lo descubrieron atado de pies a cabeza con iPhones envueltos firmemente. Había pegado meticulosamente filas de teléfonos en sus piernas y torso, usando grandes cantidades de cinta de embalaje. En ese momento, la demanda de los recién lanzados iPhones era altísima en China, con impuestos que inflaban el precio. El contrabandista buscaba explotar el desequilibrio, comprando teléfonos baratos en Hong Kong antes de traficarlos, pero su falta de sutileza resultaría ser su perdición. El volumen excesivo lo delató, y luego los detectores de metales sellaron su destino, iluminándose como un árbol de Navidad por los 94 dispositivos ocultos. Aunque ingenioso, la naturaleza exagerada de su atuendo lleno de teléfonos lo convirtió en un blanco ridículamente fácil para la seguridad. En el juego de alto riesgo del contrabando, a veces menos es más cuando se trata de ocultar tu alijo. Número 18. Contrabandista de falda de peces. En uno de los intentos de contrabando más extraños imaginables, una mujer fue atrapada en un aeropuerto de Melbourne en 2005 con la asombrosa cantidad de 51 peces tropicales vivos escondidos debajo de su falda. La seguridad primero sospechó algo raro cuando escucharon ruidos de aleteo provenientes de su cintura. Cuando la confrontaron, la mujer negó haber hecho algo malo, pero eventualmente la evidencia revoloteante debajo de su falda salió a la luz. Un registro corporal reveló que llevaba un delantal hecho a medida con bolsillos especiales, todos llenos de agua y con los peces vivos. Cada pez estaba sellado en una pequeña bolsa de plástico para mantenerlos vivos durante el vuelo de Singapur a Melbourne. Aunque ingenioso, su atuendo acuático causó bastante revuelo en la seguridad del aeropuerto. El inesperado ecosistema submarino escondido en su falda dejó a los oficiales completamente sorprendidos. El audaz intento de contrabando de peces metió a la mujer en problemas. Tales violaciones de bioseguridad conllevan fuertes sanciones en Australia. Probablemente tenía la intención de vender los raros peces tropicales a un precio más alto, pero subestimó la vigilancia de la seguridad fronteriza. Este caso muestra hasta dónde llegarán algunos contrabandistas con sus métodos de ocultación extravagantes, pero con entrenamiento continuo y tecnología en constante avance, incluso los planes más astutos eventualmente fracasan cuando la seguridad del aeropuerto decide atrapar una gran captura. Número 17. Arreglos de viaje inusuales. Los vuelos ofrecen un servicio inesperado para manejar a los difuntos, pero algunas personas tienen planes bastante poco convencionales en mente. En una sorprendente violación del protocolo, un aeropuerto del Reino Unido se encontró en el centro de la controversia cuando dos mujeres intentaron volar con un pariente fallecido al extranjero en 2012. En el aeropuerto John Lennon de Liverpool, una madre y su hija causaron angustia cuando se descubrió que transportaban el cuerpo de un hombre fallecido de 91 años a través de la terminal en una silla de ruedas. La mujer, intentando abordar un vuelo de una aerolínea de bajo costo a Berlín, había vestido y sentado al hombre como si estuviera vivo. Pero el personal notó su estado inmóvil y alertó a las autoridades. La pareja parecía ajena a los procedimientos para transportar restos humanos, insistiendo en que no se dieron cuenta de que había fallecido. Sin embargo, los testigos los vieron levantar su cuerpo inerte de un taxi antes del check-in. El aeropuerto enfrentó una inmensa crítica por el manejo percibido como inadecuado a medida que surgían detalles. Pero sin advertencias evidentes, los funcionarios tenían pocas razones para suponer que las mujeres estaban transportando un cadáver. Número 16. Caimán en el equipaje.
Con sus sonrisas llenas de dientes y cuerpos poderosos, los caimanes indudablemente se encuentran entre las criaturas más temibles en la naturaleza. Pero, ¿quién habría pensado que podrían encontrarse con uno en un aeropuerto? En un descubrimiento asombroso en el aeropuerto de Múnich, un hombre estadounidense de 42 años fue detenido en 2022 cuando los oficiales de seguridad miraron dentro de su equipaje y encontraron que estaba transportando un caimán. Al pasar la bolsa por el escáner de rayos X, los asistentes se volvieron sospechosos de las formas misteriosas que aparecían en la pantalla. Cuando lo abrieron con cautela, descubrieron un caimán albino de 1 metro de largo oculto dentro. El hombre había envuelto al joven reptil en plástico y cinta, dejando solo un pequeño agujero para respirar. Las autoridades, sorprendidas, llamaron a expertos en vida silvestre para liberarlo y examinarlo. Aunque angustiado por su apretada experiencia, el caimán estaba sano y fue llevado a un santuario cercano. Las investigaciones no pudieron descubrir de dónde obtuvo el estadounidense la rara criatura o sus motivaciones para el contrabando aéreo de caimanes de Alemania a Singapur. Número 15. Peanut Butter Wheat. Has oído hablar de mantequilla de maní y mermelada, pero mantequilla de maní y marihuana. En un incidente de 2018, la seguridad del aeropuerto descubrió 3 cartuchos de vapeo llenos de aceite de cannabis ocultos dentro de un frasco de mantequilla de maní. El improbable disfraz comestible fue encontrado en el equipaje facturado de un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh durante los procedimientos de revisión de rutina. Aunque la marihuana está legalizada en algunos estados de Estados Unidos, el transporte interestatal no autorizado sigue siendo un delito federal. El esfuerzo de ocultamiento indicaba que el propietario probablemente sabía que su alijo de vapeadores de THC era contrabando ilegal, aunque enterrarlo en mantequilla de maní mostraba una lógica cuestionable. Los cartuchos de vapeo activan alarmas al igual que otros objetos densos, y su forma distintiva enterrada en un frasco de comida parece intensamente sospechosa bajo rayos X. Al ser interrogado, el pasajero afirmó que el cannabis era medicinal, sin lograr convencer a los oficiales de la TSA. Finalmente, la policía local confiscó la mantequilla de maní narcótica sin incidentes. Así que recuerda, no puedes pasar nada por la seguridad del aeropuerto simplemente metiéndolo en un frasco de bocadillos. Ya sea contrabandeando marihuana, oro o granadas, los disfraces opacos levantan más alarmas que cobertura. La mantequilla de maní no te sacará del apuro. Número 14. 48 anguilas vivas. En un resbaladizo plan de contrabando, un grupo de pasajeros del aeropuerto de Madrid-Barajas intentó colar 48 anguilas europeas vivas en un vuelo con destino a China en 2019. El contrabando retorcido solo fue detectado cuando la policía del aeropuerto notó algunas maletas con fugas, esperando ser cargadas en la bodega del avión. Tras la inspección, se descubrieron 48 anguilas selladas en bolsas de plástico y contenidas en equipaje refrigerado. Los viajeros afirmaron ser inocentes, asegurando que transportaban delicias españolas como regalos a petición de comerciantes locales. Sin embargo, las autoridades sospechaban que el verdadero motivo era lucrar con el insaciable apetito de Asia por las anguilas europeas. En China, las anguilas europeas se consideran una cocina de lujo, con precios que alcanzan los $40 por libra. Al contrabandear especímenes cazados furtivamente directamente desde España, el grupo probablemente buscaba obtener grandes recompensas. Pero su plan fue frustrado por el personal vigilante de la aerolínea, que llamó a la policía para incautar las 48 anguilas. Lamentablemente, algunos perecieron debido al mal manejo antes de ser rescatados, y el resto fue trasladado al Acuario de Madrid para su rehabilitación. Los contrabandistas fallidos enfrentaron posibles cargos de tráfico ecológico por explotar la vida silvestre protegida. Parece que cuando se trata de contrabando reptante, la seguridad del aeropuerto no dejará que ni una sola anguila se les escape. Número 13. Silla de ruedas con cocaína. En su interminable búsqueda por burlar a las autoridades, los traficantes de drogas siguen ideando nuevos trucos. Por ejemplo, en un increíble plan de 2018, los oficiales en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York interceptaron una silla de ruedas eléctrica que se utilizaba para contrabandear $500.000 en cocaína. A pesar de parecer completamente inocuo, el escaneo de seguridad reveló objetos sospechosos no declarados anidados dentro del compartimento de la batería de la silla de ruedas. Una investigación más profunda descubrió más de 60 libras de cocaína hábilmente empaquetadas en el dispositivo de movilidad. El pasajero, un ciudadano estadounidense que llegaba en un vuelo desde la República Dominicana, afirmó no tener conocimiento de las reservas de narcóticos que su silla de ruedas ocultaba, pero los investigadores creían que era un participante dispuesto en el elaborado engaño de tráfico. Los traficantes a menudo utilizan correos humanos o mulas para pasar contrabando por los puntos de control, contando con que eviten revisiones exhaustivas. Al esconder ladrillos de cocaína en su silla de ruedas, el contrabandista probablemente esperaba eludir las inspecciones de seguridad por cortesía hacia su aparente discapacidad, pero el personal atento de JFK
no se dejó engañar, identificando anomalías que rompieron la fachada del contrabando. Número 12. Niño en una bolsa. En un angustiante caso de tráfico de personas, la policía española descubrió a un niño de 8 años de Costa de Marfil, oculto dentro de una maleta rosa en un aeropuerto en 2015. Mientras la mujer que arrastraba la maleta actuaba nerviosamente en la aduana, los oficiales decidieron escanear a fondo su bolsa, descubriendo al impactante polizón escondido dentro. El niño, apretujado, había estado acurrucado dentro, viajando desde Marruecos en un intento de entrar ilegalmente a España. Las investigaciones encontraron que estaba siendo traficado por una red de tráfico para reunirse con su padre, que ya residía en el país. Con los canales de inmigración legal extremadamente limitados, su padre tomó la equivocada decisión de pagar $5.100 a los traficantes para, de alguna manera, hacer que su hijo cruzara la frontera. Los traficantes decidieron sin escrúpulos que meter al niño en una maleta era el método más encubierto. Durante días, el niño aterrorizado soportó la oscuridad y el aire limitado, su vida arriesgada cruelmente por lucro. Afortunadamente, el niño salió ileso físicamente, pero solo se puede imaginar el trauma psicológico infligido a un niño encerrado en una bolsa y subido a un avión como equipaje. Mientras la retórica sobre inmigración arde en todo el mundo, este caso refleja la desesperación primordial de las familias que solo buscan seguridad y unidad. Algunos persiguen caminos peligrosos e ilegales cuando los legales están bloqueados. Aunque las motivaciones del padre eran puras, sus medios fueron imprudentes, cayendo en manos de traficantes explotadores. Políticas más compasivas podrían evitar que las familias recurran a tales extremos. Número 11. Serpiente en un avión. En un incidente que haría estremecer a cualquiera, una mujer asombrosamente intentó llevar una boa constrictor viva de 4 pies en un avión en el Aeropuerto Internacional de Tampa, en 2017. Durante la revisión, su mascota de apoyo emocional de gran tamaño fue detectada enrollada dentro de su bolsa de mano. Una vez descubierta, el personal del aeropuerto reaccionó con alarma e indignación ante el polizón serpenteante. La mujer insistió en que el reptil era un compañero terapéutico aprobado necesario para la duración de su vuelo. Sin embargo, a pesar de mostrar un temperamento sorprendentemente bueno, la naturaleza ofídica de la serpiente no pudo anular los protocolos. Está prohibido llevar serpientes a bordo de aviones. Solo se permiten mascotas pequeñas y transportines en las cabinas durante los vuelos. El abrazo envolvente de la boa puede ser reconfortante en tierra, pero soltar una en pleno vuelo podría poner a los pasajeros y la tripulación en posiciones comprometedoras. Dejando las bromas a un lado, las serpientes presentan serios problemas de seguridad para la aviónica si se les permite moverse libremente. Este incidente extraño muestra una solicitud particularmente entusiasta de un animal de apoyo emocional. Mientras que los perros o gatos pueden ser aceptados, las serpientes exceden el alojamiento razonable. La mujer se vio obligada a romper la tarjeta de embarque de su resbaladizo amigo y hacer arreglos alternativos para su transporte. Ambos se quedaron sin su vuelo y sin el otro. Así que recuerden, las solicitudes de serpientes de apoyo emocional tienden a sacudir los aeropuertos y deben evitarse para prevenir una respuesta venenosa. Número 10. Más de 1 millón en lingotes de oro. En lo que solo puede describirse como un golpe de suerte increíble, el personal de tierra del aeropuerto de Calcuta en India se topó con más de $1.200.000 en lingotes de oro abandonados en el baño de un avión en 2013. Durante la limpieza rutinaria posterior al vuelo, se descubrieron inexplicablemente 24 pesados lingotes de oro, que pesaban 53 libras escondidos dentro del baño. Las autoridades apenas podían creer lo que veían ante el sorprendente hallazgo. El avión acababa de completar una ruta internacional de India a Tailandia y de regreso cuando las valiosas barras salieron a la luz. Desconcertados por cómo tales riquezas podrían haber sido dejadas atrás, se iniciaron investigaciones, pero no ha aparecido ningún propietario legítimo. Algunos especulan que un contrabandista que transportaba el alijo ilícito se puso nervioso durante los controles de aduana y abandonó las pesadas mercancías apresuradamente una vez a bordo. Otros creen que el mensajero simplemente olvidó recogerlos después de un viaje al baño. De cualquier manera, el caso misterioso pone a la seguridad del aeropuerto en una luz positiva, actuando según las reglas en lugar de quedarse con el oro no reclamado. Y sirve como advertencia para los contrabandistas de que incluso los escondites infalibles pueden fallar. Así que si viajas con más de 1 millón en oro de contrabando, recuerda llevarlo contigo al desembarcar, no dejarlo en el baño. Número 9. Un hallazgo sospechoso. En un descubrimiento que ciertamente fue fuera de lo común, los oficiales de seguridad del Aeropuerto Metropolitano de Detroit encontraron un cráneo de delfín escondido dentro de una pieza de equipaje desatendida en 2020. Después de que la bolsa permaneciera sin reclamar durante algún tiempo, las autoridades comenzaron a examinar su contenido peculiar.
Inicialmente creyendo que estaba llena de artículos cotidianos, se sorprendieron cuando los escáneres revelaron un polizón inesperado, un cráneo del mamífero acuático. Una vez recuperado, el cráneo mostraba claramente características definitorias de un delfín. Al ser un descubrimiento inusual de contrabando en un aeropuerto, las fuerzas de seguridad entregaron rápidamente el espécimen a expertos zoológicos para un examen más detallado. Buscaron identificar a qué especie de delfín pertenecía el cráneo y cómo llegó a descansar a cientos de millas del mar. El viajero que abandonó la maleta sigue siendo desconocido. Sus motivos para transportar una carga tan peculiar están abiertos a la especulación. Algunos creen que el cráneo pudo haber sido una adquisición del mercado negro destinada a coleccionistas privados de restos de animales exóticos. Su estatus legal sigue siendo ambiguo. Quizás fue simplemente un buscador de tesoros oportunista que encontró el cráneo antes de intentar volar a casa con su inusual recuerdo. De cualquier manera, este hallazgo sospechoso enfatiza la necesidad de que la seguridad del aeropuerto espere lo inesperado al escanear las maletas de los pasajeros. Realmente nunca se sabe qué puede aparecer. Número 8. Pistola en reproductor de DVD. En un intento de contrabando ingenioso pero imprudente, la seguridad del aeropuerto descubrió una pistola hábilmente oculta dentro de un reproductor de DVD en el bullicioso Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York en 2014. Cuando la maleta facturada pasó por el escáner de rayos X, los oficiales vislumbraron lo que parecía ser un arma de fuego escondida dentro. Al abrir la bolsa, encontraron una pistola de 9 milímetros cuidadosamente envuelta en papel de aluminio y escondida dentro del reproductor de DVD. El pasajero se dirigía a México cuando fue atrapado con las manos en la masa en su creativo intento de contrabando. Aunque las regulaciones permiten transportar armas de fuego en el equipaje facturado con las precauciones adecuadas, intentar llevar un arma no declarada en un vuelo es una violación grave. Si el pasajero hubiera estado volando dentro del país, podría haberlo logrado. Pero el contrabando internacional se trata con mucha más severidad. Los fiscales especularon que probablemente tenía la intención de vender el arma ilegalmente al otro lado de la frontera. Este hallazgo impactante resalta las increíbles medidas que algunos pasajeros tomarán al intentar engañar a la seguridad del aeropuerto. Se necesita un equipo con vista de águila y tecnología de imagen avanzada para tener una oportunidad de detectar contrabando tan astutamente oculto. Número 7. Calzado de araña. En un descubrimiento estremecedor, los oficiales de seguridad del aeropuerto en el Aeropuerto Internacional Clark en Filipinas interceptaron un cargamento inusual en 2019, 119 tarántulas vivas ocultas dentro de un par de zapatos. Los polizones de 8 patas fueron descubiertos en un paquete destinado a Polonia, que contenía los arácnidos empaquetados sigilosamente dentro de bolsas de algodón. A pesar de estar cuidadosamente escondidas, su presencia fue detectada durante un escaneo rutinario de rayos X del equipaje que pasaba por la terminal. Una vez descubiertas, las tarántulas fueron identificadas como arañas Poecilotheria, en peligro crítico de extinción, que solo se encuentran en partes de India y Sri Lanka. Los expertos en vida silvestre estimaron que estos raros especímenes podrían alcanzar hasta $10,000 cada uno en el mercado negro de mascotas exóticas, lo que explica los grandes esfuerzos para contrabandearlos al extranjero. Especialmente para una especie que se acerca a la extinción, capturar y transportar estas arañas a través de continentes con fines de lucro es poco ético e ilegal. Número 6. Tortugas contrabandeadas a través de fronteras. En un sorprendente caso de tráfico de vida silvestre, las autoridades aduaneras de Malasia en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur interceptaron un asombroso envío que contenía 330 tortugas vivas en 2019. Los raros reptiles fueron descubiertos metidos dentro de cajas que inicialmente fueron declaradas como piedras, lo que despertó la sospecha de los oficiales durante una inspección de rutina. Una vez abiertas, las cajas revelaron un tesoro de criaturas vulnerables empaquetadas cruelmente para un tránsito clandestino. Las investigaciones encontraron que las tortugas incluían especies en peligro crítico de extinción, como la tortuga radiada y la tortuga de caparazón de arado, probablemente cazadas furtivamente en Madagascar y destinadas a compradores del comercio de mascotas exóticas. Con las poblaciones disminuyendo, capturar estas tortugas amenazadas está prohibido internacionalmente. Sin embargo, la demanda de los coleccionistas alimenta el contrabando desenfrenado en todo el mundo. En este caso, el lote de 330 estaba valorado en más de $280,000 en el mercado ilegal, lo que explica las medidas que tomaron los traficantes para empaquetarlos para su entrega. Afortunadamente, las autoridades intervinieron antes de que las tortugas estresadas fueran enviadas al extranjero a destinos desconocidos en manos codiciosas. Los funcionarios de vida silvestre reubicaron cuidadosamente a los animales incautados para que su especie pudiera ser conservada.
Malasia ha prometido una aplicación más estricta y sanciones para acabar con las redes de tráfico de animales. Este descubrimiento fue una mano importante en la lucha global continua contra las fuerzas que valoran las ganancias por encima de la vida. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Echa un vistazo a esta radiografía. Algo preocupante es visible dentro del cuerpo de esta persona. Este incidente se remonta a 2021, cuando la seguridad del aeropuerto tenía sentimientos encontrados sobre este viajero en particular. Al realizar una radiografía, descubrieron una bolsa oculta de cocaína dentro del cuerpo de la persona. Este método de tráfico de drogas, utilizando individuos como mulas de droga, se ha vuelto cada vez más común. Algunos logran evadir la detección, mientras que otros son detenidos. ¿Qué opinas sobre esto? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Número 5. Cementerio en una bolsa. En un macabro descubrimiento que sorprendió al personal del aeropuerto de Estados Unidos, un paquete que contenía más de 60 cabezas humanas fue interceptado en el Aeropuerto Nacional Clinton en Arkansas en 2010. El espeluznante paquete llegó a través de Southwest Airlines y estaba etiquetado como especímenes médicos. Sin embargo, el etiquetado y las condiciones de transporte inmediatamente levantaron alarmas. Cuando lo abrieron, los oficiales quedaron horrorizados al encontrar docenas de cabezas cortadas envueltas en cinta adhesiva, pero mostrando signos de descomposición. Las investigaciones forenses encontraron que las cabezas estaban siendo transportadas desde una instalación de investigación a un centro de entrenamiento médico, ambas organizaciones legítimas. Sin embargo, se habían ignorado flagrantemente las regulaciones de seguridad, permitiendo que se desarrollara la perturbadora escena en el aeropuerto. Los expertos criticaron el manejo negligente, ya que las muestras médicas deben ser claramente declaradas y mantenidas refrigeradas durante el transporte para prevenir peligros biológicos. A pesar de que los remitentes insistieron en que no se violaron leyes, Southwest prohibió a la pareja transportar especímenes nuevamente hasta que cumplieran con los estándares regulados. Mientras tanto, el aeropuerto enfrentó críticas por el manejo percibido de restos humanos. En realidad, sin un etiquetado adecuado, había poco que pudieran haber hecho de manera diferente en este extraño evento. Sin embargo, resalta la necesidad vital de controles más estrictos en la industria anatómica para frenar tales prácticas espantosas de envío. Número 4. Lagartos bobtail. En un caso flagrante de tráfico de vida silvestre australiana, funcionarios de aduanas en el aeropuerto de Perth interceptaron 13 lagartos bobtail vivos, ocultos dentro del equipaje de un hombre japonés en 2017. Los raros reptiles son endémicos solo de áreas específicas del oeste de Australia y son muy valorados en los mercados negros de mascotas exóticas. Mientras el viajero se preparaba para partir hacia Japón, una radiografía de su bolsa reveló estuches camuflados sospechosos. Al inspeccionarlos, los oficiales descubrieron 7 bobtails adultos y 6 crías empacados en bolsas de algodón, probablemente para minimizar el daño durante el tránsito. A pesar de su transporte acolchado, los lagartos estaban en mal estado de salud debido al estrés y al cuidado inadecuado mientras eran traficados internacionalmente. Si el envío no hubiera sido incautado, podrían haber perecido antes de llegar a su destino en el extranjero. El traficante enfrentó severas sanciones australianas por exportar ilegalmente fauna nativa protegida. En ese momento, los bobtails se vendían por hasta $10.000 cada uno en el extranjero. Localmente, los permisos de cautiverio restringen la posesión a esfuerzos de conservación como programas de cría o parques de vida silvestre. Así que para los contrabandistas, la atracción de enormes ganancias ignora el bienestar de las criaturas. Afortunadamente, los esfuerzos diligentes de aplicación en aeropuertos como el de Perth están ayudando a frenar el comercio ilícito para proteger a las especies vulnerables. Número 3. El gato y la maleta. En una situación inesperada de polizón, funcionarios de la TSA en el aeropuerto JFK de Nueva York descubrieron un gato vivo que se había metido en el equipaje de un pasajero en 2022. Cuando la maleta pasó por el escáner de rayos X, el contorno de un felino alarmó de inmediato a los agentes. Después de localizar al propietario, abrieron la maleta con cautela para permitir que el gato saliera de manera segura. El pasajero estaba igual de sorprendido, sin tener idea de cómo el astuto gatito terminó clandestinamente empacado en su equipaje. Pero después de hablar con alguien que conocía al gato en casa, se encendió la bombilla. Resulta que este amigo peludo tenía la costumbre de acurrucarse en cajas y bolsas por la casa cuando buscaba comodidad o privacidad. El gato debió haberse subido astutamente al equipaje lleno, pasando desapercibido. Una vez que se aclaró el divertido malentendido, los oficiales reunieron al gato con su dueño para una despedida adecuada antes de su viaje. El astuto felino no era contrabando de contrabando, simplemente un polizón que buscaba cercanía en medio del caos de la preparación en casa, y escapó del aeropuerto ileso gracias a los ojos vigilantes de la TSA. Así que la próxima vez, asegúrate de revisar 3 veces por gatos sigilosos antes de cerrar tu maleta. Número 2.
dinero en la comida. En un loco intento de contrabando en 2022 en el Aeropuerto Internacional de Delhi, las fuerzas de seguridad detuvieron a un pasajero que intentaba sacar dinero del país, creativamente oculto dentro de alimentos comunes. Mientras el hombre se preparaba para partir hacia Dubái, su extraño comportamiento durante la revisión levantó sospechas. Cuando registraron, las autoridades se sorprendieron al abrir cacahuetes, desenrollar panes y desmantelar trozos de carne solo para encontrar miles de dólares en billetes de rupias escondidos dentro. El joven de 25 años había meticulosamente metido billetes nuevos que sumaban cerca de $50.000 en los alimentos, creyendo que la seguridad del aeropuerto nunca inspeccionaría la comida tan minuciosamente. Pero su táctica de contrabando poco convencional resultó infructuosa ante los equipos vigilantes del aeropuerto de India. El dinero y el perpetrador fueron entregados a la aduana para una investigación más a fondo de esta técnica de tráfico sin precedentes. Aunque admirablemente innovador, el engaño no fue suficiente para engañar a los oficiales. La dedicación necesaria para insertar cuidadosamente los billetes dentro de la carne y enmascarar la apariencia de los alimentos mostró la intención criminal del viajero. Afortunadamente, la seguridad del aeropuerto fue igualmente diligente en sus tareas de revisión, negándose a pasar por alto incluso los lugares de ocultamiento más improbables. Número 1. Pájaros muertos. En un evento extraño e inquietante, se descubrieron paquetes que contenían pájaros muertos de China en el equipaje de un pasajero en el Aeropuerto Internacional Dulles, cerca de Washington, D.C. En los Estados Unidos, durante una revisión rutinaria de equipaje en 2020, los oficiales de aduanas señalaron un paquete de aspecto sospechoso y decidieron investigar más a fondo. Cuando lo abrieron, se encontraron con una vista sombría. Dentro había docenas de pequeños pájaros muertos, cada uno midiendo de medio a 3.5 pulgadas de largo. El pasajero afirmó que los pájaros eran simplemente comida para gatos, pero los oficiales se mantuvieron escépticos. Con las aves originarias de China, las autoridades temían que pudieran portar cepas altamente contagiosas de gripe aviar, representando un grave riesgo para la salud. La importación de aves de China está estrictamente regulada en los Estados Unidos, por lo que la carga ilícita fue confiscada de inmediato e incinerada bajo la supervisión del Departamento de Agricultura. Aunque el viajero probablemente tenía la intención de contrabandear las aves con fines económicos, las autoridades aduaneras no podían correr riesgos. La gripe aviar ha tenido impactos devastadores en el pasado. Una epidemia en 2014 llevó al sacrificio de más de 50 millones de aves en todo Estados Unidos. Y con las aves actuando como reservorio de virus de la influenza, deben ser cuidadosamente monitoreadas cuando se transportan internacionalmente. Este inquietante descubrimiento resalta los desafíos diarios de la seguridad aeroportuaria, manteniéndose alerta incluso ante amenazas de bioseguridad poco comunes que los pasajeros pueden llevar sin saberlo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.